Bueno, muy buenos días a nuestro público. El día de hoy comenzamos nuestra segunda jornada en el coloquio Anime y a nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. El día de hoy es por supuesto el día 2. Vamos a comenzar con una conferencia magistral y por supuesto nuestra introducción de siempre. Las series y películas de animación japonesa suelen considerarse solamente en cuanto que producto de entretenimiento. Es menester reconocer que, como textos, son susceptibles de ser abordados desde la filosofía, las ciencias políticas, el arte, la historia y el resto de las disciplinas del grupo que Wilhelm Dilthey opuso a las ciencias naturales. Este coloquio propone retomar al anime, al manga y a la cultura otaku desde la academia como actos de afirmación de la vida, huir de la banalización sobre los medios audiovisuales y plantear la posibilidad de mirar lo cotidiano con una lupa crítica, tener un puente entre la academia y el resto de la sociedad basado en la convergencia de intereses personales. Después de todo, a diferencia de las ciencias duras, las Geisteswissenschaften no rehuyen de la subjetividad. El conocimiento no se construye sino en comunidad, y al adentrarnos en este campo, nuevo para muchos de nosotros, recuerdo aquí las palabras de Mami Tomoe: ya no tengo miedo porque no estoy sola. Invitamos pues a todas, todos y todes a unirse a esta celebración del anime. Y en esta ocasión particular nos encontramos en la conferencia magistral La representación de la ciudad apocalíptica en la historieta mexicana, Crónicas de Fátima. Mi nombre es Adán Rodríguez Ávila y seré el moderador, y la dinámica será la siguiente. Presentaré a nuestra invitada del día de hoy. Tendrá aproximadamente una hora a reserva de lo que ella haya preparado para nosotros, y después daremos un espacio para las preguntas y respuestas que ustedes pueden, en el público, comentar a través del chat de YouTube con el hashtag Pregunta al Ponente. Nuestra finalidad es generar un espacio para la reflexión y el debate respetuoso donde podamos construir entre todos una forma inédita de mirar el mundo. Y bueno, decía hace poco, este campo es nuevo para muchos de nosotros. No lo es así para la doctora Izuki. Estamos realmente de manteles largos. Ya lo decíamos en las conferencias del comité organizador, sin duda uno de los pesos pesados de todo el coloquio, de todo lo que estamos construyendo aquí, y nos honra mucho tenerla con nosotros. La doctora Saraí Izuki Castelli Olvera es doctora en ciencias con énfasis en historia por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es profesora e investigadora de la Facultad de Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son la cultura visual contemporánea, el análisis del manga y el anime desde la historia cultural y la historia del arte, y entre sus últimas publicaciones destacan los siguientes artículos: Yo soy el profesor, héroe mítico y nueva masculinidad en el manga Great Teacher Onizuka, en coautoría con Azul Kikei, y también en la revista Yangua Pana, en la revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Magdalena, y la introducción e influencia del manga en México, el caso de Lorena Velasco Terán y Drem, en la revista española Cuadernos de Cómic. También del artículo La noción del espacio en el manga EQSU X, entre lo tradicional y la posmodernidad, en la revista Espacialidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Entonces, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo le cedo la palabra, pues, por el tiempo que usted quiera. Muchísimas gracias y adelante. Pues gracias por la invitación y por el recibimiento, me sorprende. Bueno, pues voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos dar inicio. Me emociona particularmente presentar este tema, que es obra de creativos mexicanos y que da cuenta, ¿no?, de
una de las múltiples formas en las que el anime y el manga en México han tenido impacto y han generado productos importantes o interesantes de analizar. Bueno, pues yo les voy a presentar en esta ocasión un análisis que hice sobre cómo se representa el espacio apocalíptico en esta historieta mexicana creada por dos autores mexicanos que ahorita vamos a platicar de ellos. Esta historieta mexicana se llama Crónicas de Fátima y pues bueno, vamos a dar inicio. Crónicas de Fátima es una historieta mexicana que tiene un tema pues apocalíptico de zombies, digamos, y está creada por dos autores. El guionista es Jorge Gómez y el dibujante es Jorge Break. Y bueno, Jorge Break, con todo este trabajo y tradición que tuvo de representación y de imagen, ¿no? Vinculada con una influencia muy fuerte del anime y del manga, y que generaba unas ilustraciones muy características, ¿no? Esta publicación, ahorita les platico de qué trata, fue publicada por Momentum Comics entre 2016 y 2017 y tuvo formatos tanto impresos como digitales. De hecho, si entramos a la página de Momentum Comics, todavía tenemos la versión digital que está dividida en 14 fascículos y los primeros 11 se pueden consultar de manera libre. En el formato impreso tuvo dos, digamos, modalidades. El que está proyectado ahorita era el volumen, que abarcaba los primeros 8 fascículos, y a partir de ahí la publicación se fue haciendo por fascículos que tenían un número variable de páginas, oscilaban entre las 12 y las 24, era pues portada a color, igual interior ese papel cuché, igual a color, ¿no? El tamaño más o menos de la edición impresa fue entre 26 y 17 centímetros. ¿De qué trata Crónicas de Fátima? Crónicas de Fátima es un cómic que se desarrolla o que se crea con una temática de zombies, aunque aquí no los denominan así, los denominan frescos o podridos, dependiendo del grado de descomposición que tienen, pero que tiene la historia de este apocalipsis zombies que se generó debido a que hubo una pandemia de influenza, perdón, y los científicos, al intentar generar una vacuna, la denominan acne, le sale peor, digamos, el remedio y convierten a la población en este tipo de entidades, ¿no? Que buscan carne humana. La historia gira en torno a Fátima, que es una chica que adquirió poderes sobrenaturales debido a que sobrevivió la enfermedad por segunda vez después de ser vacunada. Y bueno, ella y un grupo de sobrevivientes pues, se dedican a eso, ¿no? A sobrevivir a esta plaga de zombies y también a estar rescatando, ¿no? A las personas que pueden encontrar en el camino. Ok, aquí les presento un esquema general, ahorita lo explico, es el esquema del argumento que se desarrolla en esta presentación que ustedes van a presenciar, y parto de la idea de que la representación que se hace de la Ciudad de México en ruinas en esta historieta va a retomar una estética romántica de las ruinas, ¿sale? Entonces, esta estética romántica de las ruinas va a criticar la modernidad y a su proyecto racionalista científico, porque al final la utopía termina siendo devorada por esta inacabada sed de progreso, ¿no? Que al final se observa muy evidentemente en la historieta, en esta idea de cómo surge justamente el apocalipsis. ¿Qué sostiene este argumento? Bueno, esta serie de aspectos que se observan en la historia, y lo primero es que se representa una ciudad en ruinas, en donde se observa la caída o la destrucción de los principales centros, tanto históricos como políticos, económicos, religiosos, y también las principales vías de circulación y de comunicación de la Ciudad de México, que es la que está marcada por el desastre. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Segundo punto, la ciudad en ruinas se va a representar con una estética romántica del fragmento, y este fragmento va a fungir como un testigo de la catástrofe y de la caída de la humanidad, ¿no? En este marco del cuestionamiento a la razón dominante planteado por el romanticismo. Y finalmente, la caída de la ciudad va a corresponder con esto que les decía, ¿no? La crítica a la modernidad y su proyecto progresista científico, que va a terminar convirtiéndose en una fábula que sustituye a la metafísica religiosa, ahorita igual platicaremos de esto, y la vacía de sí, ¿no? Esta modernidad, como no va a llegar nunca a un fin y está buscando siempre el progreso, va a llegar en este caso, en esta historia en particular, a un apocalipsis secundario.
¿Cómo se trabaja esto o de qué manera estoy haciendo el análisis? Bueno, es un análisis interpretativo de la imagen a partir del paradigma de inferencias iniciales de Carlo Ginzburg, basado justamente en la identificación de detalles en la gráfica y en la historia, que nos llevan a inferir aspectos más amplios de del contexto sociohistórico, ¿no? Los procesos creativos de esta obra. Vamos a retomar la idea de la imagen de la ciudad de Kevin Lynch, los estudios sobre las ruinas de la Croix Musée y la noción de posmodernidad de Gianni Batti. Las fuentes primarias en este caso son los fascículos de Crónicas de Fátima y bueno, pues el resto de material de apoyo tanto audiovisual como bibliográfico. Primera premisa. Se representa la ciudad en ruinas, en donde exhibe la caída de los principales centros históricos, políticos, económicos y religiosos, así como las principales vías de circulación. ¿Qué observamos en Crónicas de Fátima? En Crónicas de Fátima vamos a observar principalmente la representación de dos alcaldías de la Ciudad de México, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y se van a representar aspectos característicos de la imagen de la ciudad, como son las sendas, nodos y mojones. Sendas, que son las vías de circulación de la ciudad. La principal es la concentración de gran parte de las acciones de estos personajes en lo que es la zona de Paseo de la Reforma. Al interior de Paseo de la Reforma, entonces sí observamos más elementos de la imagen de la ciudad, como los nodos y los mojones. Entonces tenemos esta parte de Paseo de la Reforma y los nodos, que son zonas de confluencia, son puntos en donde son aspectos o espacios estratégicos en donde los elementos, las personas de la ciudad pueden concentrarse, pueden caminar y son focos intensivos en donde están acumuladas las personas que tienen determinada movilidad. Nodos característicos que se representan la Glorieta del Ángel y Metro Insurgentes, por donde, van a estarse moviendo los personajes en este punto de estar rescatando a otros o de estar intentando sobrevivir. Por otro lado, tenemos también a los mojones. Los mojones son puntos de referencia para el observador en una ciudad. Es decir, por lo regular, son espacios que pueden ser característicos por su tamaño, porque a lo mejor su forma contrasta con el resto de los elementos de la ciudad, o por la importancia política o histórica que ellos representan. En este caso, observamos diferentes tipos de mojones representados en la parte de la historia. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, principalmente los que son de visibilidad múltiple, es decir, que son tan grandes o están ubicados de una manera tan estratégica que permite que el observador los vea desde diversas zonas y a partir de ahí se ubique. Está el Ángel, está la Torre Glorieta Insurgentes, ¿no? Tenemos también mojones de contraste, es decir, espacios que por su estructura van a resaltar o van a ser un contraste con el resto de los elementos de la ciudad, y aquí está también representado el edificio de la Bolsa de Valores con su cúpula circular. También tenemos los de importancia política e histórica, y todos estos son espacios a través de los cuales se mueven los sobrevivientes o que nosotros observamos en medio de la destrucción. Está el Castillo de Chapultepec, la Cámara de Senadores, la Plaza Constitución, la Catedral y el Palacio Nacional. Y aquí tenemos, ¿no? De las primeras imágenes que se presentan en Crónicas de Fátima, la Glorieta del Ángel, que es lo primero que se observa después de que hay un diálogo entre los personajes y empiezan ellos a contextualizarte en esta cuestión de ruinas, ¿no? En visibilidad múltiple, y tenemos también que es la Plaza Constitución, y que, es un nodo en mojón porque representa esta importancia histórica, ¿no? Por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo tenemos también mojones, principalmente. Ya esta parte se representa menos, la mayor parte de las acciones, como es una historia que todavía está inconclusa y que además pues se fue desarrollando lentamente por fascículos. En realidad los personajes todavía no llegaron a moverse en más zonas, y tenemos entonces de mojones de visibilidad múltiple la planta de producción de cervecería del Modelo, y de contraste el Museo Sumay.
Entonces, aquí es una parte en donde los personajes van a estar moviéndose en esta fábrica y la identificamos precisamente por la estructura de la parte superior que hace referencia al espacio de la misma cervecería, ¿no? Y por otro lado tenemos el Museo Somaya con su edificio asimétrico de vanguardia, ¿no? Que también va a representar un contraste en la parte de la zona, pues de la ciudad. Entonces, observamos aquí, pues todavía restos de una ciudad que se mantiene, que está todavía algunas partes que presentan mayor destrucción, algunas otras no, pero en realidad lo que estamos observando en esta primera parte, digamos, en una observación formal, es una ciudad cuyos elementos principales se representan aún y que podemos todavía identificar de manera muy clara. La segunda premisa que trabajamos en esta presentación es esta idea de que la ciudad en ruinas se representa con una estética romántica fragmentaria, testigo de la catástrofe y la caída, en un marco que retoma el cuestionamiento romántico a la razón dominante. De esta estética de las ruinas observamos tres principales formas, tres principales aspectos en esta imagen de la ciudad que hemos estado proyectando desde el inicio, ¿no? Primero, la ruina como testigo de la fragilidad humana, es decir, vestigio de una catástrofe. La segunda, la ruina como fragmento, es decir, vacío. Y la tercera, la ruina como cuestionamiento a la racionalidad dominante, es decir, a la modernidad. Vamos a observar esto de manera más detallada. Primero, testigo de la fragilidad humana o vestigio de la catástrofe. Ok. ¿Qué observamos en Crónicas de Fátima y en la representación visual que se hace? Observamos una ruptura con la idea renacentista de la ruina como vestigio de, ¿qué diré? De estas glorias pasadas, ¿no? En este caso, como ya hay una ruptura con esta representación o como con esta idea de la ruina como vestigio de una gloria pasada en otras civilizaciones, nos encontramos en un contexto, recordemos que esto tiene influencia del romanticismo, en un contexto en donde ya hay un desengaño, ¿no? Por esta cuestión de la caída de la idea de la figura, ¿no? De lo religioso, por este cuestionamiento a la racionalidad, y hay una inestabilidad en esto. Entonces, se observa en este caso una representación de la ruina que ya no es este vestigio de las grandes civilizaciones, sino más una premonición, ¿no? Una premonición todavía proyectada quizás por este nihilismo predominante en el contexto, ¿no? En el que surge esta idea del romanticismo y que todavía estamos observando en muchas de las representaciones de los medios contemporáneos, ¿no? ¿Qué se observa? La idea de esta fragilidad humana, ¿no? Esta mentalidad de la fragilidad humana, de el desengaño de la racionalidad dominante, el desengaño del proyecto iluminista, el desengaño de incluso de la figura religiosa, ¿no? Esta nada en la que el ser humano estaba sumido y bueno, que se traslada a la idea de la ruina. Entonces, la ruina se convierte en una premonición de la destrucción humana, ¿no? ¿Y qué te dice la Croix? Dice, la forma mutilada que prefigura el futuro de todo trabajo humano y del hombre mismo se expone al vincularlos de manera singular, la fragilidad de nuestros negocios y de nuestro ser. Entonces ya estamos observando un cambio fundamental en la noción de ruina y esto es lo que estamos observando en estas representaciones que observamos en Crónicas de Fátima, ¿no? No este proyecto de las glorias pasadas, ¿no? Que enorgullecen, sino más bien la idea de una fragilidad humana, la idea de, pues de una sociedad que cayó y que, bueno, se encuentra todavía tambaleante. Esto nos lleva a la idea de la ruina como fragmento o vacío, porque lo que observamos en este tipo de historias, no solo en Crónicas de Fátima, que tiene que ver con cuestiones posapocalípticas, pero en donde la humanidad todavía pervive e intenta sobrevivir, es justamente eso, que las representaciones visuales de los espacios no están sumidas en una completa destrucción, sino que al igual que la representación de la humanidad, se representan tambaleantes y persistentes. No es esta destrucción completa, sino fragmentaria. Entonces observamos en las representaciones que vemos del espacio en Crónicas de Fátima
que hay una imagen en donde el espacio se desdibuja, se representa incompleto, se representa desarticulado. Hay algunas zonas de representación muy completas y muy concretas. Hay otras zonas en donde ya se representan pedazos de las ruinas, partes que faltan y que van a romper con esta coherencia sintáctica visual de la ciudad que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, el espacio en este punto se representa con zonas de vacío que dejan de aglutinar, ¿no? ¿Qué te dice aquí la CRUAC? El espacio ya no funciona como aglutinante o sintetizador, y el campo de las ruinas ya no constituye la ciudad, pero todavía está perviviendo y todavía está luchando por subsistir. Los fragmentos que representan la ruina no pueden encontrar congruencia entre sí, porque es lo que hablábamos. Hay fragmentos que se representan en algunas partes más completos, como aquí que estamos viendo esta parte, pero hay fragmentos en donde ya hay rupturas, donde hay partes que se están cayendo, donde la parte de las fisuras es más evidente y pues se va rompiendo esta coherencia sintáctica, ¿no? Si el espacio ya no une, incluso puede convertirse en vacío que amenaza con absorber los objetos con su presencia y cancelarlos. Y entonces encontramos esta parte en donde la representación de la ciudad en ruinas es literalmente un reflejo, ¿no? De cómo se representa la humanidad en este punto, ¿no? Una humanidad que igual ha sufrido gran devastación, que ha sido mermada en gran parte y que lucha por subsistir, al igual que la representación de la ciudad. Es interesante o importante o hablar o decir en este punto que no todo el espacio es así en la representación de Crónicas de Fátima. No todo el espacio está fragmentado, no todo el espacio está roto, no todo el espacio representa toda esta zona de vacío, sino que hay zonas muy específicas y hay otras zonas bastante completas, precisamente por la misma persistencia de la humanidad en estos escenarios. Entonces, vamos a observar zonas en donde en la historia se representa que es territorio zombie y que por lo tanto, bueno, están alejadas las personas de esa zona y que son las que en el espacio de la ciudad se representan, digamos, más devastadas. O, por ejemplo, la zona toda del Zócalo que está inundada en Crónicas de Fátima y que también, bueno, se representa con mayor daño y por lo tanto tiene más presente esta estética del fragmento y del vacío. La tercera premisa que tiene que ver con esta parte de la estética de la ruina tiene que ver con el cuestionamiento a la razón dominante. Porque la noción de ciencia que se presenta en este relato es una noción que retoma la idea prometeica de Rousseau y en este planteamiento Rousseau proponía o decía o pensaba que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Y que al final lo que lo está corrompiendo, que le ha generado toda esta parte de destrucción, es justamente pues todo el vínculo con el desarrollo de las ciencias y de las artes, que es lo que lo llevan a la destrucción y bueno, a la parte de la maldad, ¿no? Esta idea de ciencia, digamos, que va a traer destrucción, es la que estamos observando en esta historia, porque como les decía al inicio de la presentación, aquí son los mismos científicos los que en Crónicas de Fátima de manera particular, no es por este científico loco que quiera o que se salga de control de su investigación, ¿no? Y su misma conciencia, sino más bien es, pues digamos, ineptitud de los científicos, ¿no? O de las personas que van a desarrollar las vacunas, que las van a generar para acabar con este tipo de influenza y al final no las prueban y resultan contraproducentes. La vacuna es la que va a generar a los hombres, ¿no? Entonces, va a ser una noción, digamos, sigue siendo una noción negativa de ciencia y es una noción que retoma esta parte del mito prometeico, ¿no? En donde el ser humano va a estar en esta inacabada sed de conocimiento que lo va a llevar a una destrucción, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que hay un cuestionamiento a la racionalidad dominante y una sátira a la misma, ¿no? Nos parece que en este contexto de convulsión de mentalidades, las ruinas van a jugar un papel nada despreciable en la medida en la que ponen en duda esta nueva omnipotencia, la de la razón operativa, la de hacen oír la voz divergente de otra sabiduría. Es decir, justo esto que estamos viendo, ¿no? La ciudad, la ciencia y toda esta estructura de la modernidad que está cuestionada
justamente por el surgimiento de entes que van a estar completamente desprovistos de esta racionalidad y que están justamente en esta inacabada sed de alimentarse de algo, ¿no? Y que van a ser un reflejo de esta razón dominante criticada. Y bueno, tercer punto, tenemos que en este punto observamos que la representación de esta ciudad en ruinas va a corresponder con la crítica a la modernidad y su proyecto progresista, que es lo que estamos platicando, que hemos estado viendo a lo largo de estas diapositivas, y científico, que termina convirtiéndose en una fábula que sustituye a la metafísica religiosa y la vacía de un fin. La modernidad no lleva un fin ya, ¿no? Porque tiene esta continua búsqueda de progreso que va a devenir en un apocalipsis secular. Observamos entonces a lo largo de todo este relato y de todas las representaciones visuales y también conceptuales de la historia, la representación simbólica de la caída, ¿no? Este símbolo catamorfo, recordemos que en la teoría de los imaginarios, en su teoría de los imaginarios, Gilbert Durand hablaba de que hay varias pulsiones, digamos, fundamentales o básicas para que el ser humano sobreviva, ¿no? Que es la necesidad de mantenerse erguido o de pie, la necesidad de alimentarse y la necesidad de reproducirse. Y a partir de estas pulsiones fundamentales surgen los esquemas, que son estos aspectos que van a vincular la parte orgánica inconsciente del ser humano con las proyecciones culturales. Y de ahí, bueno, deviene toda la teoría de los imaginarios. Y dentro de los imaginarios derivados de la pulsión o la necesidad de mantenerse en pie, está el símbolo de la caída, ¿no? Y que todos estos hacen referencia dentro de las culturas a esta parte de un castigo, ¿no? Al ser humano por determinadas acciones. Y observamos eso a lo largo de toda la gráfica y de toda la representación de personajes de la ciudad, ¿no? De entrada, el mismo argumento de la historia, ¿no? La caída del ser humano por esta sed inacabada de conocimiento que lleva a la producción de estos seres, ¿no? Pero la misma caída de la ciudad, que es un reflejo de esta humanidad, ¿no? Y esto que hablábamos al inicio, que es la crítica del romanticismo a este racionalismo iluminista. Hay aquí entonces los puntos de convergencia entre el romanticismo que retoma la posmodernidad, que se basa mucho en esta idea del romanticismo, y observamos esta nostalgia del pasado, la exaltación del yo, la exaltación de lo diverso, la noche, la muerte, los sentimientos, y que se observa además en esta parte o en este tipo de relatos, ¿no? Que están muy llenos de repente de las cuestiones vinculadas con la muerte de los personajes, con la exaltación de las emociones en este contexto de sobrevivencia y el nihilismo, ¿no? Relatos plagados de esta noción de que no hay nada más a lo cual o a partir de lo cual sostenerse, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos que estas ruinas como cuestionamiento a este racionalismo, que es lo que hemos estado argumentando a lo largo de la presentación, van a representar esta parte que diría o plantea Gianni Bátimo cuando habla de que la modernidad, cuando intenta, digamos, dejar de lado a la tradición, dejar de lado a la religión, va a retomar una muy buena parte de la misma y va a retomar de la religión cristiana esta noción de progreso que en este caso era un camino progresista a la salvación. Entonces, es muy interesante lo que plantea Gianni Bátimo, porque Gianni Bátimo dice, es que en este camino a la idea de sustituir, digamos, la parte tradicional, la modernidad va a devorar, va a fagocitar esta idea de progreso y va a retomar muchos elementos de esta tradición religiosa, pero lo que sucede con la modernidad es que va a vaciar de fin o de utopía a la hora que retoma esta parte de la religión que va a llevar a una salvación. Bueno, la religión siempre iba a ir, ¿no? A un fin, ¿no? Iba a llegar a que llegues a la utopía, al paraíso. En este caso, la modernidad nunca llega a un fin porque siempre está en esta sed inacabada de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo, del progreso, del progreso, del progreso. Entonces, acaba con la utopía y acaba con el fin. Y esto es justamente lo que observamos en Crónicas de Fátima, ¿no?
la búsqueda de conocimiento, y que bueno, también tiene un sentido porque estaban hablando, o en el relato se habla, ¿no? De un tipo de enfermedad que definitivamente está mermando a la población, ¿no? Y que al final de cuentas se buscaba acabar, pero que va a llevar a la destrucción de la civilización. Y en este caso estamos hablando de que la modernidad no lleva, en este caso, a un fin. Es esta misma representación y esta misma crítica, va a continuar en la búsqueda de progreso que va a devenir en un apocalipsis secular, como es el que estamos observando en pues en estas historias de zombies, y de manera muy particular que observamos en la representación que se hace de la imagen de la ciudad como un reflejo de la representación de la caída humana en Crónicas de Fátima. Y bueno, sería esto por mi parte. Espero comentarios y bueno, la discusión que se vaya a hacer del tema. Muchas gracias por su presentación, doctora Izuki. Y muy interesante, sobre todo estuvimos platicando tanto en las reuniones del comité organizador como ya cuando llevamos a cabo las mesas el día de mañana, preguntas, por ejemplo, sobre si el manga mexicano puede considerarse que existe un manga mexicano para comenzar, y veíamos también que había autores que pensaban que sí, si se le consideraba como estética, como producto cultural, podría ser que no, pero hay cosas que son producto de la hibridación cultural que se producen aquí. Entonces, quisiera saber primero cuál es su posición, cómo se posicionan, si es que nos puede decir los autores de la obra respecto a esto, o si se considera una influencia, si el manga puede considerarse mexicano, entonces va más allá de la estética, pueden ser discursos, además, la forma de las viñetas, recuperar ciertos elementos, otros no. Entonces, eso, ¿qué piensa usted? Y si los autores en algún momento externaron su posición al respecto. Bueno, pues yo creo que esto es una discusión que incluso no tendría fin, ¿no? Incluso dentro de las academias, porque pues hay posiciones diversas y cada una con sus propios argumentos. Yo, la verdad, de manera particular, sí creo que puede haber, digamos, manga mexicano, porque de entrada es como lo vemos desde afuera. Tú vas a Japón y dicen a ellos, yo no escuché, cuando estuve allá no escuché que le dijeran manga, o sea, le dicen cómics. Entonces, de entrada, yo sí creo que pueda considerarse por la estética. Claro, por supuesto, ya lo decías tú, hay procesos de hibridación, hay procesos en donde los mismos autores retoman sus tradiciones gráficas, sus influencias, su biografía. O sea, por ejemplo, aquí la gráfica de Jorge Brake, pues él le denominaba manganaco, ¿no? O sea, le decía manga, y tenía una influencia fuerte de dibujantes mexicanos también, lo que se observaba en una gráfica que era bien interesante, la que producía él, ¿no? O sea, todos los aspectos del manga. De hecho, trabajaba bastante con cuestiones de vacío, de las representaciones corporales, pero también con muchas cuestiones de la gráfica mexicana, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, sí se puede, como quizás como la parte visual, narrativa, que se retoma, porque es muy purista pensar que solo es japonés, ¿no? O sea, al final la tradición se va moviendo, y ahorita estamos viendo, por ejemplo, el cómic coreano, el chino, que va retomando la gráfica y unas historias extraordinarias. Y te digo, o sea, sería interesante a lo mejor entrar más a la discusión al interior del país de origen, porque yo, o sea, me ponía a comprar de repente, pues la parte de los doujinshis, o incluso entrabas al 7-Eleven y ahí estaban todos los tomos recopilatorios, y te aparecía, y ahí decía cómic, ¿no? Comics. Entonces, es más como nosotros lo vemos desde afuera, ¿no? Y toda la parte de la cultura siempre es así, ¿no? Relabora, reinventa. Entonces yo creo que puede ser, creo que sí se puede ser manga mexicano, pero repito, es una discusión que, bueno, no tendría fin, y que, bueno,
por un lado habría muchos argumentos y por otro lado había otros. De Jorge Brake, pues desde el momento en que cómo le denominaban, yo supongo que sí entendía o sí reconocía, ¿no? La parte fuerte de la influencia en su producción gráfica del manga, y bueno, que nos dejó unas cosas extraordinarias, ¿no? Desde sus primeros inicios en Los Supercampeones, que empezó primero así como muy seriecito y luego ya se soltó y creó unas cosas muy, muy interesantes, hasta esta parte que se me hace muy rica de Crónicas de Fátima, porque es toda esta noción del apocalipsis zombie, pero en espacios que tú identificas, no solamente con las representaciones visuales, sino con juegos de lenguaje, con formas de comprensión y de expresión muy mexicanas, ¿no? Esa sería mi posición. Gracias. Sí, tuvimos también, no solo con el manga, inquietudes respecto al anime, porque, por ejemplo, llegaron propuestas de ponencias acerca del Avatar, la serie animada de Nickelodeon, y entonces sí se le puede considerar en cuanto que influencia, y luego resulta que Miraculous Girl, esta serie de animación para niños, Toei, me parece, está involucrado en la producción, entonces, ¿es un anime o no? Y entonces, ¿en dónde queda la línea? Tenemos una pregunta del público, de Roberto Arteaga. Él dice, William Gibson en 1999, en una conferencia en la Ciudad de México, manejaba el concepto de von Neumann de la singularidad tecnológica como un apocalipsis secular. ¿Esto sería consistente en su desarrollo del tema sobre el caso de las crónicas de Fátima? Bueno, desconozco al autor, pero por lo que plantea en la pregunta, sí sería completamente consistente, ¿no? Que además, bueno, pues yo lo mencionaba desde esta noción de Rus que planteaba esta idea prometeica del hombre como alguien naturalmente bueno y que va a estar corrupto por la tecnología, pero bueno, por la ciencia, pero al final es toda una línea, ¿no? De muchas propuestas y de muchos autores que van a entender esto como este determinismo tecnológico y un determinismo que te vincula, pues a lo mejor a la destrucción, ¿no? Y sí sería consistente desde cómo lo plantean. Sí, si mal no recuerdo, Gibson es autor de Neuromancer y toda esta onda cyberpunk. Por cierto, vamos a tener una mesa de cyberpunk el sábado a la 1:30. Y bueno, me parece muy interesante esta idea de cómo los edificios son una proyección o una representación de la humanidad, pero me gustaría preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, con los zombies que aquí se llaman por una parte frescos y cómo dijo, Ay, se me fue ahorita. como podridos o... Ajá, es que ahí depende, o sea, porque depende, digamos, del grado de descomposición que tienen, digamos, más fuerza o son más rápidos o son más ágiles y los otros que suelen ser más lentos y menos peligrosos, ¿no? Ok, entonces, esta clasificación, por ejemplo, ¿podría también trasladarse para el caso de los edificios o los edificios nada más sirven en cuanto que representan a los seres humanos que siguen enteros y vivos y no a los que están en descomposición? Qué interesante. Es que yo creo que ahí ya, o sea, bueno, desde aquí o ya pensándolo un poco más así, yo creo que en todo caso, desde este planteamiento, la parte del espacio es más bien los restos de de esta humanidad, pero racional, ¿no? Porque Ok. estos zombies ya perdieron justamente eso. Es que quizás a lo mejor, si buscamos una analogía con el espacio por la parte de los zombies, sería más bien la parte donde está el vacío, ¿no? O donde está la destrucción quizás, o donde está lo meramente natural, porque al final ellos solamente se mueven por su instinto de alimentarse. Más que por la parte de los edificios, digamos, sería más por la parte del vacío, es decir, donde ya no están los edificios y las zonas en donde a lo mejor está la humanidad, perdón, la naturaleza, ¿no? Porque hay representaciones en donde está el espacio todavía y eso lo hemos visto en muchas representaciones apocalípticas, ¿no? Y que además ves todavía la vegetación, el cubrir, ¿no? Aquí como vemos que el agua ya inunda
parte del Zócalo y toda esa zona, ¿no? Entonces, quizás por ahí rascándole, porque bueno, al final se quedan muchas cosas a las que darle vueltas. Y esta es la segunda vez que yo trabajo algo sobre crónicas de Fátima, ¿no? Y todavía le podría uno encontrar más cuestiones a ese tipo de relatos. Te vuelvo a repetir, a mí me encanta la mezcla, ¿no? De los elementos que ya son más contextuales con todas estas formas gráficas y formas de hacer relatos, ¿no? De estas cosas de apropiación. Ahorita que comentabas del anime, sí es mucho más complicado, yo creo. Me estaba acordando que hace rato analicé una animación mexicana que se llama Briges 3D y que está bien interesante porque es como un Digimon o algo así, bien extraña, y bueno, que mezcla cuestiones de los mayas y de los aztecas y de los egipcios y de los chinos, ¿no? Y bueno, o sea, más allá de la estructura narrativa y todo, justo tiene, pues, que hablábamos, trasladada ya no a la historieta, sino a la parte de la animación. Y sí, bueno, ahí yo creo que ya incluso más complicado que la parte del manga, ¿no? Porque intervienen más cosas. Sí, y bueno, la siguiente pregunta también va por ahí, que es, bueno, en oposición a los sitios más importantes, a los referentes principales, ¿cómo se representan entonces colonias o espacios que no suelen acaparar los reflectores en la Ciudad de México? Que bueno, incluso en la Cuauhtémoc y en la Miguel Hidalgo existen espacios que prefieren ocultarse en las grandes fotografías. Entonces, ¿cómo se les representa? ¿También están destruidas o en oposición estas están enteritas o qué pasa con estos lugares? Lo que pasa es que quizás esos espacios que pueden ser poco representativos, los que llegué a ver son de tránsito. O sea, no sé, los personajes se están moviendo en determinada zona y entonces te ponen a los espacios, no sé, ¿no? Determinadas tiendas que no son representativas, ¿no? Eh, digamos que se observan menos, ¿no? Y suelen estar menos destruidos. Porque en efecto, lo que pasa es que los personajes tienen zonas específicas en donde refugiarse. En este caso, por ejemplo, ellos están en el castillo de Chapultepec, que está menos destruido. Y las zonas que están más destruidas y que estamos viendo en estas ilustraciones que proyecto son zonas que, como les decía, en la parte donde está el ángel es territorio zombie. Entonces está mucho más destruida porque los humanos no están ahí. Ellos se acercan porque están intentando rescatar, ¿no? A determinados personajes. O la parte del Zócalo, que también es más representativa porque está inundada. Pero en realidad sí, están menos destruidos, digamos, pero se representan menos porque son como más de tránsito. O sea, los ves muy fugazmente y te destacan más los otros. Sí. La otra es que obviamente tú reconoces más los espacios que son más característicos de la Ciudad de México. En mi caso, por ejemplo, yo no soy de la Ciudad de México, ¿no? Y obviamente desde fuera, como una persona, yo soy de Hidalgo, ¿no? Entonces, pues obviamente identificas más rápido lo que son los nodos, los que son los mojones, ¿no? Que las zonas que llaman menos la atención, ¿no? Y que se ven de manera más transitoria en la historia que todavía faltaría, hubiera sido más interesante un mayor desarrollo de la misma para ver qué más se representa, ¿no? ¿Qué otras zonas, ¿no? Te hablan de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, en donde van a rescatar a unas personas y terminan ahí representándote al estadounidense, el científico loco que está generando zombies más peligrosos. Esa también está bastante completa, por ejemplo, ¿no? Algún centro comercial en el que se meten y obviamente también está mucho más completo y ahí se abastecen y todo ese tipo de espacios, ¿no? Que son muy de tránsito. Bueno, yo ahorita estaba buscando rápido en internet, pero no pude encontrar, no sé si recuerde o precisamente porque no reside en la Ciudad de México. Cuando yo estudiaba Momentum Comics, se puso publicidad en el metro de la Ciudad de México y precisamente hacía referencia a lugares como el Ángel de la Independencia en los pósters que colocaba, como para generar ese impacto, que las personas se sintieran identificadas por lo menos o que buscaran
ese interés a partir de cómo se representa la Ciudad de México. Sí, recuerdo, ahí estaba el Ángel de la Independencia en el centro. Ujú. Sí, no recuerdo, la verdad, como no soy de ahí, como dices, pero fíjate que es parte como de la fascinación, yo creo que de repente despierta el trasladar estas historias a tu contexto, porque nosotros, bueno, nos gusta mucho a lo mejor el anime y el manga, y vemos las historias situadas en Tokio, y ves la torre, y ves las oficinas de gobierno metropolitano y todo, pero no te genera nada porque no vives ahí, ¿no? A menos que vivas ahí, ¿no? ¿No? Pero si eres de afuera, de repente son espacios que al inicio quizás te resultan tan fantásticos como la misma historia que tú vas leyendo, ¿no? Y que cuando de repente una historia de este tipo te aterriza en un espacio que te es característico, pudieras entenderlo mejor, pudieras apropiarte más de esa sensación, ¿no? Como el ángel de la independencia, ¿no? Sí. Y muy a propósito de esto me estaba yo acordando de justo de X, que tuvo múltiples motivos de censura. Y uno de ellos que recuerdo que leí hace tiempo era que en su momento, pues no sé si ubicas ese cómic, ese manga, el apocalipsis se empieza a desarrollar porque los dragones de la tierra generan temblores. Entonces, parte de lo que te decía, que fue uno de los motivos de censura, bueno, no de censura, ¿no? Sino de que se dejó la historia parada, es que de repente llegaron cartas a la editorial en donde muchos de los autores decían que les parecía muy difícil de verlo, bueno, han vivido recientemente los temblores, ¿no? Y desde lejos tú lo dices, ay, ¿cómo crees? Pero no estás ahí. Entonces, quizás es muy diferente que una historia de este tipo te presente temblores en la Ciudad de México, ¿no? Tirando edificios representativos de la Ciudad de México, en donde sí has vivido, en donde sí has experimentado ese horror, y bueno, le entiendes y vives de manera diferente estas historias, ¿no? Ujú. Porque están en tu contexto. Precisamente sobre ahí van las siguientes preguntas. ¿Qué relación encuentra, por ejemplo, porque ha trabajado antes otros títulos como X y como Subasa Reservoir Chronicle, elementos como la posmodernidad y el apocalipsis? ¿Qué paralelismos se pueden hacer? O si por el contrario, el contexto diferente los aborda de maneras completamente diferentes. Sí, sí es diferente. Justo la idea, cuando hice Crónicas de Fátima, déjame ver si aquí lo tengo. Cuando yo empecé a analizar mi idea original era hacer una comparativa con X, con la representación Mm, apocalíptica de X. No me acuerdo a ver si tengo por aquí, porque aquí tenía una comparación justamente entre las representaciones. Sí, sí, son diferentes. Obviamente, pues tienen puntos de convergencia. Déjame ver. Porque en X también, a ver qué puntos de convergencia, que igual que en realizando, pues se va a representar la imagen de la ciudad, ¿no? Y los principales igual puntos aquí son económicos, políticos también y de turismo. Déjame ver si aquí tengo si me la abre, porque tengo aquí claro. un esquema de comparación. Pero en X es diferente porque tienes tres tiempos. Presentas la ciudad preapocalíptica, la ciudad durante el apocalipsis cayéndose y la ciudad posterior al apocalipsis, y eso lo ves solo en sueños, ¿no? Sería quizás una de las principales diferencias y que además, como Japón tiene toda esta estética del desastre, de los temblores, se observa, y justamente de eso voy a hablar mañana igual en un congreso en Hidalgo, se observa la cultura visual del desastre japonés. Entonces, muchos de los aspectos de representación de a ver, un proyecto. Es un esquemita que tengo. Muchos Claro, sí. ay, se me fue. Ah, ya, muchos de las formas gráficas de representación que tú vas a observar en X de la ciudad en desastre tienen o las puedes vincular con una tradición gráfica, ¿no? O sea, tú te vas desde representaciones ya de la estampa japonesa y ya hay una estética del desastre japonés, ¿no? Que se basa en representar a la ciudad en llamas, etcétera, ¿no? O sea, entonces es eso.
Esta es la idea principal cuando iba a hacer yo lo de Crónicas de Fátima, era eso, ¿no? Establecer una comparativa entre ambas. Y aquí, por ejemplo, en este, que es ya de hace tiempo, cuando empezaba apenas a trabajar esto, pero lo que encontraba de puntos de convergencia es que en X, por ejemplo, y en Crónicas de Fátima, lo que te decía, ¿no? Se van a exhibir la caída de los principales centros históricos, políticos, económicos, religiosos, en el caso de X, así como principales vías de comunicación y circulación, porque, por ejemplo, en X, lo primero que revientan es o de las primeras cosas que revientan es la línea Yamanote, ¿no? Este, de sus respectivas ciudades, ambas capitales marcadas por el desastre, que esa es otra, ¿no? Igual la Ciudad de México tiene toda esta dinámica de las inundaciones, los temblores. La diferencia quizás... Cosas, perdón, que ya existen antes de los zombies. Exacto, ¿no? O sea, desastre. Y que además lo observas en Crónicas de Fátima, o sea, en Crónicas de Fátima, en la parte del Zócalo no están los zombies, está en ruinas porque se inundó, ya no hubo este mantenimiento, ¿no? Y tienes, por otro lado, la representación de la ciudad en ruinas. En el caso de Crónicas de Fátima, pues veíamos que es un apocalipsis que es secular, o sea, no hay una parte, digamos, religiosa, sino simplemente es la ciencia, digamos, que va a estar, digamos, en esta dinámica que veíamos medio apocalíptica y medio negativa. Y por el otro lado, en X es lo que te decía, presenta tres temporalidades distintas en el espacio. La ciudad con sus nodos principales, con sus vías de circulación bien completas, los diferentes barrios en funcionamiento, los espacios religiosos en el preapocalipsis, durante el apocalipsis, cómo van cayendo esos mismos espacios, y en la parte de post-apocalipsis te remite a la representación ya visual de eh, de la ciudad, digamos, no de la ciudad, sino de la naturaleza que va a retomar este camino sin la corrupción humana, ¿no? Eh, y lo principal en X es que también es quizás tiene también en común esta parte como crítica a la modernidad, porque en X cuando hice este análisis, porque ya también lo hice, lo que planteo es que siempre está en la estructura material de la ciudad una representación que te vincula con lo religioso, ya sea superpuesta o dentro de la misma estructura material de la ciudad, y que puede ser religioso en el vínculo con lo judío-cristiano o religioso con los aspectos del budismo, del shinto o del omniodo, ¿no? Y que siempre se carcome, digamos, a la parte del espacio de la ciudad y termina destruida la ciudad por este apocalipsis religioso. A lo mejor en ese punto ambas son críticas, ¿no? También a la cuestión de la modernidad de la tecnología, pero desde diferentes aspectos y obviamente con sus referentes muy particulares, ¿no? Sí, y bueno, además me sorprende, ¿cómo decirlo? La, la conciencia, la crítica abierta que tratan en las crónicas de Fátima, porque, por ejemplo, una cosa es ver lo que está dentro, pero las portadas del manga mexicanos ya son una manifestación en sí mismas. Claro, otro Esperaba que nos mundo. pudiera contar un poco de esas portadas y a ver si puedo compartirlas aquí también para que el público las pueda ver. Muchas, por ejemplo, no tenemos ni que explicarlas, como esta que está aquí. Exacto, sí, en realidad, pues sí, bueno, realmente habría que analizarlas en su contexto, pero es bien interesante porque, como dices, ¿no? Se sale del interior de lo que te está contando la historia para hacerte, ¿no? Referencias a lo mejor a cuestiones de política, sátiras a la parte de ciertos personajes históricos, y desde ahí ya estás hablando, ¿no? O viendo la ruptura o la irreverencia con ciertas figuras, características, ¿no? De la historia, ¿no? O por Sí. cuestiones de cultura popular, pero bueno, como dices, ¿no? En sí mismo ya las mismas portadas son un fenómeno muy interesante de analizar, ¿no? Que habría que ver aparte del interior de la historia, ¿no? Que ya te cuenta aspectos quizás diferentes, ¿no? Sí, y además, bueno, no solo se trata de crítica política, sino además la estampa misma, el ¿No? tener un póster más o menos del tamaño de una revista
de un personaje famoso de la cultura mexicana es muy mexicano en sí mismo. Uno camina por el centro y lo que venden es estampas grandes de Tintán, estampas grandes de Chespirito, de ¿cómo se llama este señor? Sí, de toda la cultura visual. Claro, Sí, tienes toda claro. razón, toda la cultura visual de la estampa y pues sí, ¿no? Porque son personajes de cultura popular, de la música, de la política, de la historia, y que al Claro, final como que entonces, esta diversión de trasladarlos a la versión zombie, ¿no? sí, y es este proceso que Lucía Cobos llama latinización del anime, que es que todo lo que sea que tomamos pasa por nuestro filtro y entonces se dota de una nueva resignificación. Ujú. Ujú. Bueno, sigo viendo los comentarios y hay también quien coincide con lo que ya nos comentaba usted de todo esto de break y la palabra manganako. Dice, por la forma de mezclar la estética de las revistas mangas en Japón con temas dedicados al sector juvenil de principios de 2000. Y dice, si hacemos a un lado el erotismo que irradiaban los diseños de personajes de algunas viñetas, High School of the Dead de los hermanos Sato presenta una historia verosímil que ocurre en Tokio, en un apocalipsis zombie, aún con el arquetipo del grupo de sobrevivientes que el cine de Romero nos popularizó. La crítica al progreso y su inutilidad ante una ciencia que les desbordó a su fin. No sé si conozco usted, por ejemplo, High School of the Dead, No. que que fue uno de los primeros, no, ¿cuál fue uno de los bueno, sí, uno de los primeros mangas que volvieron a México después de que Beat falleció. Ah, ya, sí, sí. Ah, fue gracias a Panini. Y luego también lo que me parece curioso entonces de tratar el tema de los zombies en los cómics ya de manera general es que los cómics son muy norteamericanos, son muy estadounidenses. Y, y luego surgió, por ejemplo, Resident Evil, que para muchos es el zombie por excelencia japonés. Y Resident Evil lo que es una interpretación de cómo los japoneses verían un apocalipsis zombie en Estados Unidos. Y nosotros lo tratamos de japonés y luego nosotros, ahora resulta que estamos tomando relatos de Japón, relatos zombies inspirados en lo que vemos en Japón. Y entonces, bueno, dos preguntas. Una, ¿en qué posición sitúa, por ejemplo, a las crónicas de Fátima en relación con otro tipo de historietas japonesas célebres de cómics, pero también de producciones norteamericanas? Ya no solo hablando, por ejemplo, de historietas, porque estos son personajes y zombies que trascienden muchos géneros, son arquetipos ya conocidos por todos. Y también ya después me gustaría que nos comentara un poco, además de la obra de los autores y de su papel o de su importancia en la historieta mexicana. A ver, y justo había hablado en algunos artículos anteriores respecto a eso. Quizás lo que me parece más extraordinario, y novedoso de Crónicas de Fátima es justamente de lo que hablábamos hace ratito, ¿no? El situarlo dentro de un entorno que es conocido para ti y jugar con aspectos conocidos para ti, no solo de la ciudad, sino de lo que proyectabas ahorita en las portadas, ¿no? Mm. Esta parte de apropiarte de eso que ya pasó de Japón a Estados Unidos y de Estados Unidos a Japón y por todas partes del mundo, ya hicimos todos procesos de apropiación. A mí me parece quizás lo más rico, porque en relación con digamos, la estructura o la historia que se cuenta, va a tomar elementos característicos de todos estos relatos estadounidenses, ¿no? Desde los guiones, desde los tipos de personajes, desde los motivos o la parte de la ciencia. Quizás lo diferente en Crónicas de Fátima sobre los motivos del zombie es que, digamos, eh, es un error, es resultado de un error, pero no por maldad, digamos, no por este científico que pierde la noción y quiere llegar a su objeto de conocimiento sin importar la ética y a los demás, sino más bien, pues porque no la aprobaron, o sea, algo muy mexicano, ¿no? No la aprobaron, Ujú. fue un error y bueno, pues generaron los zombies.
pero en realidad desde los guiones, desde las estructuras, desde la historia, va a estar muy en convergencia con este tipo de relatos. Ahorita me leías un comentario, ¿no? Que justo es el mismo tipo de dinámica, ¿no? O sea, exactamente lo mismo. Quizás lo diferente es, vuelvo a repetir, esto, ¿no? El situarlo en un entorno que te es conocido, con personajes que no creerías que podrían satirizarse o desmitificarse o tirarle su aura a través de una representación en zombie, ¿no? O de espacios que tú conoces y que aquí estás viendo destruidos, ¿no? Y bueno, de quien he seguido más la trayectoria, seguí más la trayectoria fue de Jorge Break, porque yo lo ubico, lo conocí coleccionando los supercampeones, ¿no? Entonces, él fue el dibujante de la versión adaptada que se hicieron de Supercampeones. Y bueno, en un inicio tenía un estilo como muy seriecito, muy apegado a lo que veías en el anime, y ya después se fue liberando y ya de repente ya veías un estilo más característico, ¿no? Donde tú veías a toda la mezcla, creo que les tocó, su tío creo que era el Melchiste, ¿no? El Melchiste. Y entonces tú veías mucho esa gráfica mexicana y de repente ese humor, esa parte, incluso medio erotizada de la gráfica que lo había influenciado, eh, en su obra, ¿no? Y que poco a poco en Supercampeones es bien interesante que lo vayas viendo, porque tú vas viendo volumen tras volumen y poco a poco lo vas viendo, digamos, de ceñido a la línea, a ser él, ¿no? Y a verlo cada vez con más aspectos propios de lo que después sería su gráfica. Y para mí quizás es parte, ¿no? Del aporte más fuerte que tuvo este autor, ¿no? Esta fusión que me parece a mí casi perfecta de los elementos que lo influenciaron, de la gráfica mexicana en donde él estuvo trabajando una buena parte de su vida, con toda esta influencia del manga, y bueno, hasta del cómic, porque en Crónicas de Fátima de repente ves algunos aspectos muy de cómic, ¿no? En su obra. Y que bueno, pues parte de lo que dejó, ¿no? El Meteorix, por ejemplo, wow, ¿no? O sea, eso fue algo que a mí al principio no me gustó, yo no quería coleccionarlo porque, bueno, yo estaba en la secundaria en el momento en el que empiezan a emitirlo y me reflejó tanto lo que veía alrededor que dije, ay, no, yo no quiero ver esto, ¿no? Pero eso es parte de lo rico, ¿no? Cómo va mezclando aspectos de la cultura popular, de la cultura visual, de sus vivencias, de su experiencia, con aspectos, por ejemplo, en donde ves que sus transformaciones de Aldo remiten al Super Saiyajin de Dragon Ball, ¿no? O muchas de sus peleas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un autor muy, muy interesante, ¿no? Y que además para analizar su obra, pues tendríamos muchísimo que dar no solo en Crónicas de Fátima, ¿no? Lo que mencionaba ahorita de Meteorix, que además duró mucho tiempo, ¿no? Que fue Sí, una historieta que tuvo mucho fuerza, mucho impacto, que ahorita todavía han estado en versión digital, todavía se puede acceder hasta donde sea la colección completa. bien. Entonces, pues sí, me llama mucho la atención. Entonces, ayer comentábamos, por ejemplo, que después de la satanización del anime, llegó un periodo de prolongado silencio que costó mucho al anime como industria, es decir, también como el manga parte de toda esta esfera, Ujú. recuperarse en el ideario mexicano como algo que no necesariamente era un estigma, un estereotipo de un adolescente aislado. Y, pero bueno, entonces en este periodo además hubo manifestaciones nacionales que se pueden rescatar y que dan cuenta de que en realidad no es que haya habido un silencio prolongado, sino diferentes maneras de consumir influencias japonesas, maneras activas, ¿no? Para ya no llamarle consumo o, o más bien para ya no llamarle influencia que tiene una noción más como de pasividad. Y además están Super Pato, además están El Bulbo, entonces, muchas formas en las que se manifestó el cómic mexicano. Y, y bueno, quisiera preguntarle, porque me parece que es una pregunta obligada, siento que no podría irme de aquí sin hacerla. ¿Qué lectura podemos darle o especie de revalorización, comentario al respecto de la última pandemia que, por cierto, todavía no se acaba? Porque además el cómic es súper interesante porque es del 2015, si mal no recuerdo, ¿no?
Ujú. Entonces ya es un poco después, pero aún así hace referencia a lo que ocurrió en 2008, 2009 más o menos, de la pandemia de influenza. Ujú. Y luego ya de por sí estaban tratando ese tema y ahora ocurre otra pandemia. Entonces, ¿qué lectura a propósito de los hechos contemporáneos y cómo se podría revalorizar también en ese sentido? Pues sí, qué interesante. Fíjate que pues a mí me parece casi profética, excepto por los zombies, ¿no? Ajá, Porque al final parte de eso, ¿no? Parte de una pandemia justo de influenza, ¿no? En donde va a mermar una muy buena parte de la población y la sociedad y la humanidad están en esta búsqueda, preocupada, ¿no? Por generar la inmunidad a través de la vacuna. Yo me acuerdo que cuando estábamos encerrados y decían, van a empezar a probar las vacunas, me acordaba de Crónicas de Fátima, decía, a ver si no terminamos convertidos como zombies, ¿no? Entonces yo creo que quizás esta parte de revalorización es que es algo muy contemporáneo, o sea, es muy nueva la historia aún así, ¿no? ujú. Y yo creo que retoma, su crítica sigue siendo a lo mejor muy válida, ¿no? No sé, Sí, quizá la misma continuidad, o sea, digo, ahorita pues ya sería con otro dibujante, ¿no? Y tendríamos que ver qué tal está, ¿no? Pero sería una historia que incluso podría tener continuidad o prestarse para una continuidad a la luz de estos hechos, ¿no? Y una quizás reestructura o un enriquecimiento de la misma narrativa en función de todo esto que nos ha pasado, ¿no? cierto, sí, Ujú, se quedó a la mitad de los dos y por eso es pertinente para los dos casos 5 años después, ujú. más menos, 5 años después, más menos también de la Y otra habría pandemia. mucha tela de dónde cortar para la estructura narrativa y hasta la parte visual, ¿no? Sí, De retomarla, estaría increíble. Y nosotros igual la podrías leer de una manera diferente, ¿no? Porque pues yo me acuerdo que cuando la leía inicialmente no me gusta, no me emocionan para nada las historias de zombies, fue más por seguir al dibujante, y pues la ves interesante, ¿no? Pero definitivamente leer eso después de haber pasado esto, por supuesto que lo entiendes de manera diferente, ¿no? Lo vives, te lo apropias más, ¿no? Si de por sí ya te lo apropiabas por la gráfica, por las referencias expresivas, pues ahorita más, ¿no? Por la parte de que ya lo vivimos, ¿no? y bueno, también nos comentan Roberto Arteaga, perdón, en el chat, que este silencio después de la satanización del anime y manga en México fue más bien un relevo generacional que tomó el control y al ver que en la TV abierta no encontrarían sus contenidos, hicieron el salto a las redes de distribución de contenidos por Internet. Bueno, también podemos decir entonces que a través de medios impresos. Ujú. Y luego Medios es digitales. esta, exacto, y esta producción también nos contaba que se puede consultar en línea. Sí. Sí, Crónicas de Fátima, entras a la página de Momentum Comics y está justo en la parte de cómics, no está en la de manga, está en la de cómics. Mm, Y ahí están esos volúmenes y también tienen volúmenes especiales. Esos la verdad no los he revisado. Creo que son 6 volúmenes especiales. Y ahí son 14 fascículos y de esos 14 tú puedes entrar y revisar los primeros 11. ujú. Y, ok, entonces estos volúmenes especiales también podrían estar relacionados más como con las formas de Sí. hacer cómic de los Estados Unidos que Y de con los japoneses. historias aisladas, ya no siguiendo, porque ya no son historias, digamos, aparte, no siguen la narrativa de la historia principal. Pero esas sí Sí. ya no las he revisado con cuidado, porque igual son un mundo, ¿no? Ujú, Y también están en consulta digital. Ahí sí no sé si los 6 estén en consulta digital, pero sí puedes revisar por lo menos el primero y el segundo. Sí. ujú, Esta es la ok, parte muy rica además y muy buena calidad digital también. sí. Bueno, y además de Momentum Comics, ¿podría decirnos qué otro tipo de editoriales, otro tipo de producciones comparten características similares en el ámbito mexicano? Como con el manga, Ajá, ¿qué aunque otras no cosas? necesariamente traten la temática de zombies. Ajá, bueno, de lo que yo he trabajado con Lorena Velasco Terán, de Estudio Cian, ahorita está con lo del Michiverso, pero de ella trabajé, ¿Con el qué, perdón? Michiverso, es la autora que hace el Michiverso. Ah, vale, sí, la acabo de ver en la Feria del Libro de la ciudad Sí,
de México, del Zócalo, Sí, sí. justo igual de la Ciudad de México. Entonces, ella, por ejemplo, yo trabajé con una historia, una de sus primeras historietas que publicó, que es la de Drem, y Ajá. esa, bueno, es una historia más como de corte psicológico, ¿no? De una niña que su mamá fallece y ella entra en un shock, ¿no? En un sueño donde ella está viva y todo, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Una parte donde ella va a vincular aspectos personales, aspectos psicológicos, aspectos de su entorno, y lo mismo, vas viendo la ciudad. Claro, no está tan detallada como en Crónicas de Fátima, pero también ves aspectos representativos de la ciudad, ¿no? Los autobuses, la preparatoria, y además lo interesante con ella, por ejemplo, con esta artista, con este estudio, no es solo la historieta, sino que ella estuvo diseñando moda. Ahorita pues tiene cierto tipo de producción específica con el estampado del Michiverso, pero ella en su momento tenía todo un diseño de ropa bien interesante que vinculaba la estética kawaii con el visual kei. Entonces tú veías, veías blusas, veías camisas, veías sudaderas, ¿no? O sea, digamos, este consumo productivo estuvo bien interesante porque no fue solamente al nivel de la gráfica, ¿no? Sino que se fue también a la parte de la ropa, del identificar cierta forma de funcionamiento de la industria, ¿no? Porque la industria japonesa trabaja con esto que denominan media mix, ¿no? Que es el videojuego, el anime, el merchandising, el manga, y se van amarrando todos estos procesos de mercadotecnia, ¿no? Y es bien interesante cómo en la parte a nivel micro, digamos, los creadores mexicanos van a empezar a vincular, y bueno, yo lo vi principalmente con ella, ahorita ya se ve más con otros autores, cómo empieza a trabajar con sus historietas, pero de repente la ropa traía las ilustraciones de las historietas, ¿no? Con diseños originales además, y bueno, ahí agrégale pues las libretitas, las ilustraciones personalizadas, entonces toda una parte que me parece muy rica. Y de ahí, bueno, he trabajado con algunos otros autores. Por ejemplo, está Huicalo, de Mema Inc., es Gema Delgas. Y esa la trabajé originalmente, creo que se publicó en Dune Magazine, no sé si vi que es Kokoro y Dune Magazine, que eran revistas misceláneas donde tú podías mandar tu historia y bueno, pues la idea era que tuviera esta gráfica y este tipo de narrar, digamos, características del manga, pero que lo situaras en tu contexto. Y por ejemplo, este de Wicalo es bien interesante porque va a retomar, digamos, la idea del por esta entidad que va a pasar las almas, digamos, de un mundo a otro, mezclando con por ahí algunas características de la cosmovisión maya, ¿no? Bien Ujú. interesante. Entonces, es que hay una de cosas bien, bien, ahorita que hablabas del silencio, es que yo creo que más bien silencio en determinados medios a los que estábamos acostumbrados a asistir, ¿no? Pero que en realidad eso no desaparece, ¿no? Son, como decían en un comentario que leía, son formas o buscan formas alternas, ¿no? En dónde producir y en dónde encontrar. Te vas a las convenciones y encuentras una de creaciones, de riquezas. Y sí, bueno, pues toman la estructura a la mejor o la forma de narrar el dibujo, pero van más allá, ¿no? Este, y te digo, básicamente lo que he visto es eso, desde la parte de la historieta, obviamente la animación, pues es que eso ya es más caro, ¿no? O sea, es mucho más Sí, complicado, o sea, no es que no lo haya, o sea, pero pues al final de cuentas, ¿cuánto cuesta, no? Y al final, pues cuesta mucho menos, ¿no? Hacer ilustraciones, hacer las historietas, pero lo que he visto es eso, ¿no? Que va más allá de la historieta, sino en la moda, y no es nada más este consumo vacío, ¿no? Es reapropiarse, reestructurar, recrear, adaptar medios que tienes a la mano y que te permitan eh, hacer creaciones propias, ¿no? Tomando o retomando estos estilos. sí. Y bueno, a propósito de esto del consumo, nos comentan en el chat que la generación que creció con el anime en la TV abierta hoy forma parte de la fuerza laboral, tanto desde la industria como desde el consumo se percibe un resurgimiento mediático del anime. Mm, yo creo que lo digo todo ya con decir que esta laptop desde la que estoy transmitiendo tiene stickers del Michiverso. Entonces, bueno, además de esto, estuvimos ayer en una mesa de ilustradores, de personas que se inspiran en la cultura japonesa y en el anime para hacer cosas aquí desde México. Y
quisiera también hacer esta pregunta de una ilustradora. Nos comentó que originalmente estudió arquitectura y cuando decidió renunciar a su trabajo por dedicarse a algo que tuviera que ver más con la cultura japonesa, más con este tipo de cosas, ilustración inspirada en manga y en anime, todo el mundo dijo, bueno, ¿por qué no, por qué hacerlo si ya tenías un trabajo de verdad? Verdad entre comillas, fue lo que nos dijo. Entonces, quisiera que pudiera aprovechar este espacio y nosotros aprovechar escucharla mm, para que nos contara su propia experiencia de cómo es desarrollar una línea de investigación académica que se basa en la interpretación de mangas. Por ejemplo, también a propósito, hubo otra conferencia magistral de una persona que se tuvo que ir a Japón para hacerlo. Y bueno, hay esfuerzos como este coloquio, pero entonces, ¿cómo es adentrarse en ese campo y sobre todo cuando usted lo hizo en calidad de pionera? Mira qué interesante, porque ahorita estamos hablando justo de cómo, o te mencionaba yo esta parte de consumo productivo y te hablaba de Lorena Velasco y de no solamente el cómic, sino la moda y todos los aspectos. Y es que a propósito también de lo que leías, de la generación, de esta generación en particular que crecimos con el anime en TV abierta, te impacta, quieres producir y crear en muchos ámbitos, ¿no? Y en efecto, la parte de la investigación es uno. ¿Qué fue? Hace menos de un mes fue el concierto de Saint Seiya. Mm. ¿A quiénes estábamos ahí? Y yo no lo sé, habría que investigar, pero casi podría jurar que de los músicos, muchos de ellos crecieron con Saint Seiya y tocaron la música con esa convicción. O sea, imagínate hasta qué áreas se va todo este impacto que ha tenido para nosotros y esta capacidad de producir y crear algo a partir de eso. En mi caso, yo te voy a decir que quizás la tuve, caí en blandito. ¿Por qué te voy a decir que caí en blandito? Porque bueno, creo que hablabas de Julieta, que se fue a Japón, ¿no? Claro, Julieta y Casa. Ujú. Yo creo que igual es muy a lo mejor de a dónde te toca estar. Y te digo que yo caí en blandito porque yo, el posgrado en el que estudié, hay un especialista en historieta y en caricatura, que es la doctora Telma Camacho Morfín, que a ella, pues sí, dentro de la historia le tocó bien duro abrir la línea, porque bueno, ella tomó la historieta y tomó como una fuente de estudio histórico y además tomando herramientas de fuera de la historia, ¿no? De comunicación, de las ciencias sociales y que eso de repente era así como que dentro de la historia, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, yo sí te puedo decir que caí en blandito porque llego a esa área que es en Hidalgo, donde ella está trabajando, y nadie ya va a cuestionarla, ¿no? O sea, ella ya genera una propuesta de estudio de historieta mexicana bastante consolidada y que por lo menos en esa universidad nadie cuestiona. Por Mm. lo tanto, a mí me permite centrarme en el manga y en el anime con total libertad, muy felizmente. Este, Quizás lo difícil es que pues además hay que aprender el japonés, y cuesta tu trabajo, porque pues hay que leer fuentes en japonés, que a veces luego ni llegas a ese nivel todavía, hay que leer mínimo, hay un resto de información que esté en inglés, mínimo, ¿no? O sea, quizás eso sería a lo mejor lo más difícil que tienes que ver desde puntos de vista que van más allá para no, pues de repente ver nada más desde tus ojos, intentar contextualizar el estudio, desde su contexto, ¿no? Pero en cuanto, digamos, a abrir la línea, te digo que en mi caso caía en blandito. Ahí pues ya dentro del proceso de formación con ella, porque yo estuve maestría y doctorado ahí, hubo mucho diálogo con los otros compañeros que estudian cómic también, ¿no? O que estudian historieta. Entonces, eh, quizás estuve en un lugar privilegiado en relación con otros compañeros de historieta que a lo mejor no encontraron en ese tiempo, ahorita pues ya está en el seminario también con la doctora Telma, pero en su momento quizás no encontraron suficiente diálogo. En mi caso yo tuve mucho diálogo, a lo mejor no específicamente de manga, porque no todos trabajaban manga, trabajaban cómic o historieta, pero tuve mucho diálogo. Y a Sí. partir de ahí, eso nos fortaleció nuestra formación mucho de tal manera que cuando sales de ahí, y bueno, yo de repente llego aquí a la UAP a comunicación, tampoco te cuestionan,
porque además ya traes una formación muy sólida, porque trabajas muy seriamente con las fuentes y con los procesos metodológicos y teóricos, y porque además comunicación es tan abierta que pues prácticamente hay muchos aspectos que se pueden estudiar sin que te cuestionen, ¿no? Entonces, te digo, quizás lo difícil es eso, ¿no? El que tienes que darte tiempo para estudiar el idioma, para visitar o ir por lo menos ser, ¿no? O no sé, ¿no? Que tienes que leer en otros idiomas para que no te quedes nada más con lo que se publica en español, que no necesariamente es suficiente, ¿no? Esa sería a lo mejor la parte como más complicada, pero yo parto de una posición privilegiada. Sí, caí en blandita, porque en otro contexto quizás hubiera sido más difícil, pero en mi caso hubo alguien que se había aventado ya el paquete, por lo menos del tipo de objeto de estudio. Y como ya había alguien que había estudiado historieta, te digo, yo entré en esa maestría a un punto en donde a lo mejor sí de repente te cuestionaban de, ¿por qué estás estudiando eso? Eso no importa, pero como lo planteas o lo trabajas metodológicamente y lo justificas teóricamente bien, de repente pues no hay mucho más que te puedan decir, ¿no? Bueno, gracias. Sí, y bueno, uno puede argumentar, por ejemplo, si la caricatura política del porfiriato de la Revolución Mexicana se analiza, ¿por qué no otro tipo de textos que comparten semejanzas, nada más que Ujú, en un contexto histórico diferente? claro, y ambos te están dando, te hablan de imaginarios, de procesos históricos, sociales, políticos, económicos, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Sí. Pero hay que saber interpretarlos. Ujú. Y están las aproximaciones metodológicas también. Primero causó revuelo que los historiadores no creyeran que el documento decía la verdad y después con eso vinieron otro tipo de fuentes, primero las literarias y luego ya más diversidad que nos cuenta acerca de las manifestaciones culturales de las personas de otra época. Y si son de las personas contemporáneas, bueno, eso no les quita validez a Claro, las investigaciones. totalmente. Y la Ujú. ventaja que tenemos es que además, si son contemporáneas, pues muchas veces también puedes dialogar con los autores o sea, puedes tener, digamos, el objeto y el diálogo con la fuente viva, ¿no? Que de repente es Claro. parte de lo que en otro contexto pues no se puede, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, también por último quiero rescatar lo que mencionó del concierto de Senseiya, personas que crecieron con el anime. Lo que he observado es que también en este campo de estudio en nuestro país, las últimas investigaciones de la última década son de personas que efectivamente crecieron con este tipo de anime en oposición a las primeras, que era más bien una cuestión un poco descriptiva de la otredad, un poco más antropológica. Aquí hay personas que ya se identifican con su objeto de estudio, se sienten parte del colectivo que estudian y eso abre nuevas perspectivas. Ujú. Ujú. Sí, pero te digo, o sea, a mí me parece fascinante todo esto porque es desde muchas áreas, ¿no? En la academia, quienes estamos, pues, estudiando esto, y vamos, aquí hay un coloquio que está sobre anime, ¿no? Durante días enteros y con temas que dices, wow, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? En el ámbito de las artes, en el ámbito de la producción gráfica, en el ámbito de la literatura, ¿no? O sea, a mí Sí, me parece más rico, ¿no? Más enriquecedor, ¿no? Que negativo. O bueno, a lo mejor me he centrado en expresiones de ese tipo, ¿no? ujú. Bueno, con esto damos por concluida la conferencia magistral de la doctora Saraí Suki. Vuelvo a externar nuestro agradecimiento. Muchos de nosotros en el comité queríamos conocerla, ya seguíamos su trabajo desde hace tiempo y en realidad es un completo honor que esté con nosotros. Le recordamos que la constancia la vamos a enviar por correo electrónico en algunos días. Le mandamos un aplauso virtual, un aplauso aquí, todos los aplausos del mundo. Muchas gracias en serio por formar parte de este coloquio. Y bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecemos su asistencia al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas
Muchas gracias por su atención, al público, por sus comentarios, por sus preguntas y muchas gracias, doctor Izuki, nuevamente. Hasta luego. No, Muchas muchas gracias a gracias. ti también y bueno, esperemos que ya para la próxima podamos estar en presencia, que era muy necesario porque hay discusiones, hay aspectos, hay relaciones y cosas que se pierden mucho. O sea, está bien padre la parte de línea porque, bueno, llegas a espacios o lugares o a públicos que a lo mejor no llegarías en presencial, pero también nos perdemos muchas cuestiones de retroalimentación, de escucharnos, de muchos aspectos, ¿no? Que es necesario y ojalá para, si se avientan el próximo año, pues el próximo año ya podamos estar en presencial. Esa es la idea. Muchas gracias. Sí, Perfecto. gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias.